Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Da Nang. Oh, viva Da Nang. Da Nang me, why don't they get a rope and hang me? Hey, is it a little too early for being that loud? Hey, too late. It's 0600. What's the O stand for? Oh, my God, it's early. Speaking of early, how about that Cro-Magnon, Marty Drywitz? Thank you, Marty, for silky smooth sound. Make me sound like Peggy Lee. Ok, puedes comenzar, gracias. Pues ya con el permiso obtenido, muchísimas gracias amigos de la cartelera de Apuntes de Cine. Pues cada tanto siempre tenemos algunos estrenos que en ocasiones pasan desapercibidos, pero eso es una noticia triste. En el festival pasado, disculpe usted, del Festival Internacional de Cine de Morelia, tuvimos el gusto de ver una película de verdad impresionante, no solamente porque era el debut de una de las actrices jóvenes más talentosas que conozco últimamente, hija de mi gran amigo Jean-Christophe Bergeon, además de mi querida Arcelia Ramírez, pues tiene una directora con una potencia impresionante, argentina de nacimiento, pero yo le veo unas formas muy mexicanas y la admiro muchísimo. Mi querida Anabel Caso. Anabel, ¿cómo estás? Bienvenida a la cartelera de Apuntes de Cine. Hola, Felipe, gracias. Sí, ya medio chilanga por adopción. Mira, yo creo que siempre es bueno mimetizar estilos y eso se nota siempre en una cinematografía. Quiero que hoy nos platiques un poquito sobre una película que de verdad nos ha dejado bastante impresionados, con muchos paralelismos de Kubrick y su famosa Lolita. Platícanos un poquito sobre Trigal. ¿De qué trata Trigal? Que de verdad yo quedé, déjame, te lo confieso, y agradeciendo obviamente a mi querida Angie Ramírez de Icunacuri, pero yo quedé muy desencantado cuando vi que no tuvieron una en forma de trofeo, en forma de premio en el Festival de Morelia, pero sí en forma de reconocimiento. Recuerdo a Leo García Tsao y varios que estábamos en esa función, todos salimos muy contentos, pero platícanos un poquito de qué va Trigal. ¿Cómo estás, mi querida Anabel? Gracias, sí, me acuerdo de los comentarios de Leonardo y de que es lo mejor, la verdad es lo mejor, o sea, lo más gratificante es recibir que la gente, los que ven la película, les rebote de alguna forma personal y se genere diálogo y conversación. Entonces, para nosotros eso fue lo mejor en el festival, la recepción del público. Pero bueno, Trigal es una peli que cuenta la historia de dos niñas púberes, digamos, que tienen 13 años, Sofía y Cristina, que son primas, y durante un verano en el campo se enamoran, digamos, de un hombre casi 20 años mayor que ellas, y a partir de este triángulo amoroso se propicia, digamos, el pasaje de la pubertad a la adolescencia. Ellas tienen todo, es un coming of age, tienen todo un verano de autodescubrimiento y descubrimiento con otros personajes, y se convierten en mujeres, ¿no? Al final del verano, digamos. Siempre que hablamos de estas historias sobre las catarsis, hablando de los periodos de la edad, de la niñez, adolescencia, la adultez, por situaciones a lo mejor un poquito externas, fuera realmente de la propia maduración con lo que viene la edad, responsabilidades, actitudes. En Trigal vemos esta historia otra vez, vemos una historia que pues podemos decir un romance, un affair, un crush, empiezan estas dos adolescentes a encontrar pues ya sus limitantes de la adolescencia y encontrarse con las puertas de la adultez. Platícame, mi querida Anabel, las inspiraciones que tuviste para hacer este tipo de película. Es un contenido muy, muy pesado y lo llevaste con mucha ligereza. Sí, sí es pesado, pero es que es pesado por justamente el tema que trata la película, que es cómo las mujeres, por lo menos en mi experiencia y después de haberlo platicado y compartido con otras mujeres, también con hombres, porque digo, no es una cuestión de géneros, sí, ahí, no. Pero bueno, en la experiencia de las mujeres, cómo las mujeres abordamos el deseo femenino en la adolescencia, en la pubertad, cómo nos convertimos en mujeres y cómo de pronto existen ciertos factores sociales que juzgan los comportamientos que tenemos las mujeres, que son totalmente naturales, libres, y que responden a cuestiones biológicas, psicológicas, de total normalidad, pero existen como estos relatos, ¿no? Donde
hay represiones, en donde hay un juicio acerca de cómo nos comportamos, bueno, por un sistema, ¿no?, que pone el dedo sobre la libertad sexual de las mujeres. Y bueno, en la adolescencia tiene sus características, en la adultez tiene otras características. Bueno, cómo desmantelar todos estos relatos y todas estas narrativas que existen acerca de cómo las mujeres debemos comportarnos y debemos ser para ser unas buenas chicas y unas niñas bien portadas. Y bueno, desmantelar un poco esos mitos y esas historias. No es tan así. A las mujeres nos pasan determinadas cosas como a los hombres, sin embargo, sobre nosotras hay ciertos juicios. Y bueno, tiene que ver también con mi experiencia, mis memorias personales, la forma en la que yo y mis primas y amigas y tal fuimos como descubriendo como este territorio y encontrándonos con una serie de obstáculos que nos llevó a vivir las cosas, no siempre de la mejor manera, pero bueno, había que explorarlo, ¿no? Había que aventarse. Eso es lo importante, cuando ya decidimos entrar esa brecha y sobre todo explorar este tipo de temas. El cine, como lo acabas de decir, como la vida misma, siempre tiene un ambiente machista de unos aspectos que a veces no logramos comprender cómo un director varón quiere expresar las experiencias que vive una mujer cuando dices, oye, tío, pues no tienes ni idea de lo que estás hablando, pero sale como una verdad absoluta porque eres el director. Supongo que a ti te tocó ahora, mi querida Anabel, pues llevar esta batuta. Llevas a 2 jóvenes actrices, tienes una experiencia de cast impresionante, mi querido Trejo Luna, que viene haciendo las cosas muy bien desde el año antepasado. Obviamente es un máster en teatro, pero va incursionando en cine. ¿Tú cómo pudiste llevar este aspecto de un tema tan complicado, tan serio, que como lo dices, es mi experiencia y obviamente ¿cómo te puedo decir? Hago sinergia, que se haga esta simpasis en pantalla. ¿Tú cómo pudiste llevar esto, sobre todo con el trabajo de guión, con 2 actrices tan nobles, tan benjamines, y pues que realmente están empezando también en el medio y es como de, oye, wow, o sea, ¿cómo viste tú este trasfondo? Bueno, hubo mucha comunicación y mucho diálogo y mucho trabajo para generar empatía entre nosotras, para generar intimidad. A mí también me interesaba mucho escuchar, o sea, porque llega un momento en el que la película ya no es tuya, ¿no? Llega un momento en que sueltas, que empieza a ser una creación colectiva de un montón de personas que vienen a nutrir la historia y a decirte sus experiencias. Y es lo más interesante de hacer una película, cuando los demás empiezan a colaborar. Entonces con las chicas hablábamos un montón y ellas me empezaban a contar cuáles habían sido sus propias experiencias, qué les pasaba en el ámbito de lo familiar también, o con los compañeros de colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Con diferentes circunstancias. Y yo iba como rebotando mi historia y sintiendo un poco que el núcleo de la historia era un poco la misma, ¿no? Los dolores, las emociones, las expectativas, las frustraciones eran un poco las mismas a través de la generación, ¿no? Una generación, porque yo podría ser su madre, y de geografías totalmente distintas. Había algo que nos hermanaba, que era, bueno, nos están pasando estas cosas y no todo hablamos, no todo decimos, y por ahí me dicen y por ahí me hablan, bueno, vamos a hablar de este tema, ¿no? Entonces se abrió ahí como un diálogo. Después de mucho hablar y de hacer mucha sinergia entre nosotras, se vio en pantalla que ellas se hicieron amigas realmente, y éramos muy amigas las 3 y teníamos mucha intimidad para poder explorar a fondo lo que sucedía. Con Alberto, con Gerardo, con Úrsula, con todos los adultos también había mucha conversación y había mucha Nicolás, había mucha relación entre ellas y trabajamos mucho el ser una familia realmente, ¿no? Entonces en ese sentido creo que la clave fue la comunicación, poder hablar mucho y no juzgar a nadie absolutamente por lo que nos estaba pasando y lo que estábamos expresando. Creo que esa era como un poco la clave. La comunicación, como siempre, nos ayuda a romper esta barrera. Y aquí viene, por ejemplo, una de las preguntas más importantes, creo yo. Estás empezando ya ahorita actualmente, mi querida Anabel, pues ya tu gira de promoción, más allá de los festivales, ya vienen los estrenos comerciales. Tengo entendido que te fue muy bien en Málaga, tengo entendido que te está yendo bien en territorio europeo y también en Latinoamérica. Tú como cineasta, yo siempre les digo últimamente que el cine está de moda con el Girl Power,
porque como ya tenemos esa capacidad de expresión, ya podemos llevar estas grandes ideas a la gran pantalla. ¿Tú cómo te sientes siendo representante de este gran movimiento latino, por cierto, que está pegando con todo y muy fuerte? Sí, bueno, súper orgullosa de poder, como todas las mujeres que han podido sacar la mano a flote y decir, bueno, esta es mi creación, yo también soy parte de, ¿no? de este movimiento. Muy emocionada y muy, la verdad, a la expectativa de que se sigan generando cambios positivos para todas las mujeres, cada vez con mayor inclusión, cada vez con más equidad, con más igualdad. Seguimos viendo muchas cosas que hay que cambiar y mejorar, como la oferta en plataformas de contenido, en donde hay por ahí de pronto un abuso de ciertas narrativas otra vez, ¿no? Donde las mujeres siempre obtienen papeles como trepadoras o como la mala de la película, o como cuestiones que caen en el cliché y caen en el estereotipo otra vez. Seguimos viendo un montón de cuestiones donde en lo laboral hay más hombres que mujeres, de pronto hay muchos hombres presidiendo proyectos que son exclusivos de mujeres, y con esto no quiero decir que nada más las mujeres podemos hablar de mujeres y los hombres de hombres, porque la verdad es que no es así. Si todos nos abrimos realmente podemos, o sea, porque de esto se trata al final, si todos nos abrimos realmente podemos entender al otro, sí, y hacer exacto, sus cuestiones, y podemos intercambiar diálogos. De eso no es de nosotras por acá y ustedes por allá, porque no es así. No, pero sí. bueno, no hay como estas cuestiones donde todavía siguen siendo muchos hombres los que toman decisiones de cuestiones que por ahí desconocen en este sentido, ¿no? Y donde se debería dejar más espacio a las mujeres o pedir por ahí un poco más de opinión a las mujeres sobre temas que por ahí no se manejan como muy bien. Todo se trata de abrir el espectro. No se trata ni de un lado ni del otro, se trata de ser equitativos en estas cuestiones. Y bueno, nada, yo estoy contenta de llevar, ¿no? una historia femenina y rodeada de mujeres en esta película que la verdad supieron apapachar muy bien la historia y llevarla adelante, ¿no? Nosotros, fíjate, aquí hay algo que me gustaría mucho recalcar ahorita que dices de la famosa equidad. Es una película que parece un trasfondo muy serio, y sí, o sea, evocábamos a Lolita, ¿no? De Kubrick y el otro gran clásico, pero realmente no quiero que crean que va por ahí nuestra historia de Trigal, porque realmente sí es un coming of age, es una película con temática adolescente, con estos valores que estamos integrando a dos tipos de público. Con ese tipo de cine estás representándolo y estás dando esta gran apertura a que estos dos grupos, tanto el teenagers, adolescentes, ya como adulto maduro, estén involucrándose aquí. ¿Qué viene ahora para Anabel Caso? ¿Cómo vas a seguir interpretando o esterilizando como directora este tipo de proyectos? ¿O qué buscas hacer con tu cine ahora, Anabel? Mira, o sea, el hecho de que Trigal haya sido un coming of age es un poco accidental, en realidad, porque lo que importaba era un poco la historia, ¿no? Lo que sucedía. Yo la verdad no estoy casada con un solo género, ni estoy casada con una sola temática. Entonces, yo ahorita estoy trabajando, en breve vamos a arrancar un nuevo proyecto, del que no puedo hablar mucho en este momento porque no me dejan. Perdón. Pero un nuevo proyecto que si Trigal hablaba de mujeres, este nuevo proyecto va dirigido a los hombres, en realidad. Y también temas que a mí me interesa mucho trabajar, que tienen que ver con estas narrativas, ¿no? Con cómo nos contamos historias en la sociedad, o nos contamos cuentos que lo que hacen es oprimir nuestra libertad. Y en Trigal se habla acerca de unas niñas y de la adolescencia y la sexualidad femenina, etcétera, etcétera. De este nuevo proyecto va más encarado a los hombres y cómo el patriarcado también ha resultado opresivo para determinadas conductas que los hombres han tenido que adoptar
y que en realidad no son así. En realidad, la verdad, hay muchas cuestiones que nos contamos y nos decimos que hay que quitarlas, hay que irlas limpiando para poder tener cada vez más libertad de acción. Va un poco acerca de eso, pero va más encarada. Esos son como, digo, los temas que siempre me interesa como ir como develando, ¿no? Eliminando los dogmas con los que vivimos, porque Claro, más en Latinoamérica, estamos llenos de cuentos. de verdad en Latinoamérica, yo creo que si hablamos de una sociedad llena de dogmas, es la latina, y es por eso muy importante que existan este tipo de propuestas. No sin antes agradecerte y felicitarte, obviamente, mi querida Anabel, por el gran paso que seguramente seguirá teniendo Trigal. Contaste con un cast espectacular. Quiero que nos platiques como una anécdota dentro de la filmación. Hubo un momento donde obviamente siempre viene esa catarsis, no viene esa adrenalina rumbo al gran cambio, a dar el gran golpe. ¿Tú cuál recuerdas que fue ese momento con Trigal? La pandemia. Híjole, con eso ya me dijiste todo. Teníamos 2 semanas de filmación después de 10 años de estar levantando la película. En la segunda semana de filmación explotó la pandemia en México y mi productora me dijo, tenemos que parar la película y no sabemos si vamos a tener película. Entonces estábamos en Sonora y teníamos que filmar la cosecha del trigo, porque si nos esperábamos todo un nuevo ciclo de siembra, crecimiento y cosecha, las niñas que también estaban en un momento de su vida en el que el cuerpo cambia drásticamente, si nos esperábamos las niñas iban a cambiar. Entonces había que sí o sí cumplir con las 4 semanas que teníamos de filmación en Sonora, y lo hicimos, pero con... Yo tenía pensado la luz perfecta, olvídalo, era filmar así como podíamos todos los días, todo el equipo súper comprometido, y bueno, paramos 3 meses, no sabíamos si íbamos a regresar, y sí regresamos después de 3 meses a Puebla, gracias a la ayuda de Enrique López, que es uno de los coproductores de la película, y de muchos amigos que facilitaron el apoyo económico, porque como sabes, vuelves después de una pandemia con un montón de gastos que no tenías previsto, y con unos golpes emocionales también, porque muchos perdimos familia, sí. Muchos estuvimos enfermos. Esa es la gran anécdota de Trigal. Trigal es una sobreviviente de la pandemia también. Y como tal, yo creo que el estreno del 20 va a ser una celebración para todos, porque que esté viva de verdad es un milagro. No, para nosotros es un milagro que tengamos directoras tan profesionales como tú, mi querida Anabel. Muchas felicidades. Y amigos de la cartelera, pues ya le escucharon a Anabel Caso con Trigal. Créanme que es una propuesta muy interesante que en serio creo yo mereció mejores galones en Morelia, pero mira, la prueba es de que estás ahorita ya está en el marco europeo y eso se agradece. Mi querida Anabel, agradecemos mucho que estés con nosotros. Acompáñanos a la pausa, ya terminamos esta entrevista por hoy, pero continuamos en la cartelera. Felipe Flores quien te habla, regresamos. Luego entiendo que de verdad sí me imagino que andas ahorita muy complicada en los horarios, pero es parte de los éxitos, ¿no? Así que hay que disfrutar esa sensación, mi querida Laura. Pues comenzamos esta pequeña charla para Apuntes de Cine para la cartelera. Felipe Flores quien les habla. Muchas gracias por estar con nosotros, y el día de hoy es padrísimo, ¿no?, que estamos teniendo cineastas que tuvieron gran impacto. A mí se me hizo muy triste que el año pasado en el Horizonte, en Venecia, que tuvimos la oportunidad de estar por allá, yo sentí como que el cine latino no fue muy bien apreciado. Hubo un evento hecatombe con lo que fue Bardo, con mi querido Iñárritu. Ahora en Cannes justamente veo que no hubo mucha actividad latina, va a haber varias, esperemos, pero hubo una película dentro de las actividades del año pasado que empieza su giro comercial que a mí me dejó muy impresionado, un par de películas. Hoy tengo aquí a la directora de estas 2 películas, a mi querida Laura Citarella, las 2 Lauras que me están dejando impactado. Laura, bienvenida a la cartelera de Apuntes de Cine. Muy buenos días, muy buenas tardes, como estemos por allá. Híjole, te aventaste unos proyectos impresionantes. Felicidades, Laura. Bueno, muchas gracias por los comentarios y por la reflexión. Sí, es que es impresionante. El día de hoy vamos a hablar justamente de una película, bueno, un par de películas, como se los decíamos. Mi querida Laura, yo tengo siempre unos problemas cuando son los vocablos, cuando no quiero regarla en los acentos, decimos en México. ¿Es Tronquelaquín o cómo podemos decir el nombre correcto? Trenkelauken. Trenkelauken.
dos películas que se van muy agarradas del término MacGuffin, del término hitchcockiano, pero platícanos un poquito al público de la cartelera. Empieza la gira comercial de este par de proyectos tan impresionantes. ¿Qué vamos a encontrar en este par de filmes que a mí en lo personal fueron de mis favoritos el año pasado durante la muestra y me dejaron pues con ganas de mucho más de este par de grandiosas escritoras, obviamente tú como directora? Bueno, qué sé yo, es muy difícil hablar de esta película sin como desplegar ideas sobre su estructura. Son dos películas en dos partes llenas de aventuras, de romanticismo, de cuestiones detectivescas, como que es una película que se mueve todo el tiempo y por eso su duración, porque pasan muchas cosas, porque hay muchos elementos, porque hay muchas películas dentro de un propio sistema. Entonces hay algo ahí que es como casi que no queda otra que ir a verla para entender de qué estábamos hablando. Hablamos de unas cintas que nos traen obviamente una historia, una intriga, de una desaparición. No vamos a dar nombres de los protagonistas porque de verdad tiene toda la razón. Tienes la magia del cine hitchcockiano. Y esta desaparición nos empieza a hacer varias preguntas. Obviamente, ¿qué está pasando? ¿Por qué desapareció el personaje principal? Pero posteriormente vienen eventos divididos en capítulos que pues nos hielan la sangre y nos dejan con ganas de más. Y yo caí en tu trampa, de verdad siento... Con muchos compañeros latinos lo veíamos y nos quedamos con cara de ¿pero por qué? Y luego ya al final el giro fue como ugh. Platícanos un poquito, mi querida Laura, tu tipo de cine, tu estilo de cine, ¿de qué grandes autores estás bebiendo? A mí me recordó mucho a Hitchcock, me recordó mucho a Cassavetes. ¿Tú cómo te sientes con esto? ¿Dónde te inspiraste para este tipo de acciones tan increíbles? Bueno, en realidad... Justo el otro día hablaba con alguien de la idea del referente. Para mí siempre es como una idea ajena, porque uno no es que se pone a trabajar y trabaja con directores o con películas o con referentes, pero sí en el camino hay una especie, en el camino de escribir y de pensar las películas hay una especie de gran mapa en el que vas buceando, que tiene que ver con películas, que tiene que ver con libros, y obviamente ahí aparecen todos, aparece Hitchcock, aparece Antonioni, aparece Romer, aparece Cassavetes, aparecen las propias películas, las películas que yo misma fui productora. Entonces en un momento vos terminás un proyecto y es como muy difícil de discernir dónde se produjeron las ideas y en conversación con qué cosas, pero ves que están ahí latentes. Entonces claramente, de hecho, por ejemplo, la película, mientras fue montada, antes de hacer la música que usábamos como referencia para el montaje eran temas de Bernard Herrmann. O sea, hay obviamente una familiaridad como muy grande y una búsqueda muy grande por el lado hitchcockiano, pero bueno, después no es que uno trata de filmar como Hitchcock, porque aparte creo que no me saldría, pero sí como de pensar esos climas y de pensar esa posibilidad de lenguaje tal como la pensó él. A mí mi opinión te está saliendo mucho mejor. Me quedé un poquito más fascinado, si te soy sincero. No es hacer la barba, decimos en México. A mí me gustó muchísimo. Pero viene esto parte con una simbiosis que tú tienes con tu tocaya, decimos aquí, con la querida Laura Paredes. Ambas, obviamente grandes autoras, co-guionizan esta gran cinta, este par de cintas. ¿Tú cómo te sientes con ese binomio? ¿Cómo empezaron a trabajar? ¿Cómo surgió esta magia de las Lauras prácticamente? La magia de las Lauras en realidad se formó porque nosotras hicimos una película anterior que es Ostende. Ella era actriz y yo era la directora. Esa película la escribí yo con un poco de ayuda de Mariano Ginás, que es mi socio, y Mariano también es el esposo de Laura. Entonces somos como una especie de gran familia y gran cofradía, y tenemos una relación de amistad y de sociedad aparte, porque Laura también actuó en La Flor, que es una película que Mariano dirigió, que yo fui productora. Digamos, toda esa especie de gran endogamia nos lleva a que trabajar juntas sea como muy natural, ¿no? Como que es casi que no se me ocurre otra forma de pensar una película que con un grupo de amigos con el que siempre hacemos películas. Y en este caso fue Laura, porque cuando terminamos Ostende queríamos
seguir filmando, y obviamente la película estaba terminada, no podíamos seguir filmando esa película, pero sí se nos ocurrió filmar otra película que respondiera a algunas cosas o que trabajara algunas cosas de Ostende. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una saga donde el personaje es el mismo, pero en otra localidad de la provincia de Buenos Aires? Y ahí se nos ocurrió filmar Trenquelauquen. A mí principalmente se me ocurrió filmar en Trenquelauquen porque mi familia es de ahí, porque pasé todos mis veranos ahí, porque tengo una relación muy idílica con el pueblo y lo conozco muy bien, entonces era como muy natural también ir y filmar e inventar una película ahí. Así que un poco nace de ahí esta sociedad que se transformó en este caso también en una coescritura, y en una sociedad donde obviamente Laura fue siempre como mi confidente y la persona a la que le voy preguntando absolutamente todo, pero bueno, además es la actriz, así que es un montón, es una gran sociedad. Y que espero nos sigan entregando grandes trabajos. A mí me llama mucho la atención últimamente, ha tenido sobre todo el cine argentino, ganaste obviamente en compañía obviamente de todo tu equipo de trabajo, el Festival de Mar del Plata, mejor película latinoamericana, gran presencia, ya te lo mencionaba en Venecia, que a mí en lo personal fue de mis proyectos favoritos. Pues a mí me encanta la verdad el género, me encanta muchísimo el cine thriller, me encanta este tipo de aventuras que nos ofrecen los cambios, los giros de trama. Viene un momento muy interesante en el cine latinoamericano, las mujeres de verdad son las que están levantando la mano en todos los aspectos, y te hablo desde documentales, aquí con Tatiana Hueso por ejemplo, te hablo de cine de ficción también, Michelle Garza Cervera, que le fue muy bien el año pasado, ahorita tenemos tu par de proyectos que de verdad están agarrando, yo digo que más que premios en físico, agarran prestigio. Y eso vale más que cualquier medallita, más que cualquier premio. ¿Tú cómo te sientes en ese papel como cineasta latina, que estás impulsando prácticamente no solo el género, sino a las cineastas argentinas? Pues digo, estamos en un programa de Guadalajara, México. Sí. Yo no me siento, digamos, me cuesta un poco la idea de la pertenencia porque Latinoamérica es un combo de países y de culturas y de cosas y de directoras. Digo, no siento que haya como un movimiento en un sentido. Obviamente tengo como mucha conciencia de que la forma de hacer películas en nuestro continente es mucho más a veces desfachatada, es mucho más irreverente, digamos. Es como nosotros buscamos realmente filmar como sea y a veces tenemos muchas dificultades económicas, financieras y logísticas porque vivimos en países que son difíciles por donde se los mire, que solo para hacer una transacción económica y traer dólares a Argentina es la imposibilidad. Digo, estamos como siempre como con crisis y con dificultades que se adhieren a la dificultad per se de hacer películas. Entonces ahí siento que cuando veo películas hechas en este tipo de territorios, con este tipo de esquemas de producción, y veo que se juega algo como de mucha intensidad, ¿no? Como casi como que uno piensa, bueno, si esta película tiene que existir, me juego la vida. Esa especie de cosa conocida en Europa como la guerrilla, como el cine de guerrilla. Bueno, para nosotros es medio natural, me parece. Es como la manera en que salimos a filmar. Obviamente hay producciones que tienen más estructura, pero igual, digo, nuestros países son países que tienen como un alto nivel de complejidad en muchos aspectos y entonces creo que hacer una película requiere de una entrega y un entusiasmo que cuando uno después las ve, realmente la respiración que tienen esas películas es como de mucha, ¿no? Como de mucha adrenalina. Y en ese sentido sí me siento parte como de una cinematografía que se prueba todo el tiempo a sí misma o más bien está todo el tiempo peleándose con la idea de dejar de existir, ¿no? Porque si uno piensa, de hecho en el último tiempo, por ejemplo, a muchos países latinoamericanos, fondos europeos les quitaron el apoyo, lo sacaron de sus listas de apoyo. Y eso es muy nocivo, pero sin embargo yo siento que siempre el ímpetu es como, bueno, encontramos la manera y frente a la crisis vamos a lograr filmar la película cueste lo que cueste. Y en ese sentido me parece que esa es la impronta con la que sí estamos todos un poco alineados.
Dentro de Tronco de la Queen, toda la producción, obviamente, fíjate, esto es un punto muy básico, muy importante en cuanto al aspecto del, yo le digo el cine resiliente. Nos obligan a ser resilientes en Latinoamérica, tienes que ingeniártelas para sacar adelante cualquier tipo de proyectos. ¿Cuál fue el momento dentro de los momentos de filmación donde consideraste fue un punto de inflexión entre las crisis presentes y poder sacar el proyecto, donde dijiste, de aquí es esto, y salió con todo el esfuerzo? ¿Hubo algún momento de catarsis, algo difícil que viviste? No, tuve muchas crisis porque pasaron 6 años desde que empezamos a hacer la película hasta que la terminamos, y en ese camino entras en un montón de crisis, dudas de un montón de cosas, cambias de opinión, como que durante mucho tiempo para mí la película, yo tenía una hipótesis de la película que quizás no funcionó y entonces hubo que hacer modificaciones. Después en el medio yo también quedé embarazada, tuve una hija, y en el momento de tener una hija, digamos, como pensando concretamente el día en que del parto y el día después, que la vida te cambia así, como de un segundo a otro, como que dudas de muchas cosas, ¿no? Como que decís, bueno, esto es una pavada, esta película es una pavada, como que te lo planteas un poco, y después además hubo una pandemia. Entonces todos esos pequeños sismos que uno vive en la vida personal, obviamente hacen que la película entre en crisis, que por momentos te replantees todo, te hagas preguntas sobre todo, te repreguntes todo. Pero bueno, también es cierto que como hacemos las películas nosotros, que es de una manera como bastante independiente y libre, y que podemos como ir y venir constantemente en la edición, en el montaje, que tenemos una manera como muy dinámica de trabajar, esas crisis ayudan a pensar y a incluir elementos también de tu vida, digamos. O sea, mi embarazo está en la película porque yo quedé embarazada mientras la estábamos haciendo. O sea, como que hay un montón de elementos de la vida que se empiezan a meter en el cine y un montón de elementos del cine que se meten en la vida. Entonces, creo que esas crisis o esos momentos de dificultad rápidamente encuentran salida como en el día a día, ¿no? Como no, ni más ni menos que eso, me parece. Estás comenzando el momento de la famosa difusión, la gira comercial, ya fuera del ambiente festivalero. Me imagino que debes de estar muy contenta con ello. ¿Qué viene ahora para el filme? ¿Qué viene para el proyecto? Platícanos, ¿cómo lo podremos ver? Bueno, ahora en principio tenemos el estreno en los Estados Unidos, que vamos a pasar la película, vamos a estar ahí en Nueva York con Ezequiel, que es mi marido y actor y productor de la película. Vamos a estar ahí. Después tenemos el estreno francés a principios de mayo, tenemos el estreno, vamos a tener una retrospectiva en Sicilia a fines de mayo, donde se pasa 30, y a partir de eso hay como una gira a Alemania, España. Y bueno, digo, la película sigue circulando por festivales, tiene sus estrenos, en Argentina se sigue pasando todos los fines de semana, con bastante público. Tenemos proyecciones en México, creo que a fines de julio, una cosa así. Y bueno, y así vamos, digamos, ¿no? Como surfeando la ola, como se dice acá. Es algo muy, muy bonito. Fíjate que aquí en México, pues, a lo mejor ya lo consideraste, ya sabías, tenemos unas crisis tremendas, yo creo que en toda Latinoamérica, en cuanto a desaparición de mujeres, en cuanto a violencia que ha sufrido el género femenino en México. No quiero exagerar, pero la verdad es que se vive un infierno en este tipo de ambientes. Tú, como directora de este tipo de proyectos y una sociedad que está tan impactada como es la mexicana, ¿qué piensas? ¿Cómo sientes este tipo de ambientes? ¿Y cómo crees que un proyecto como este pueda apoyar a que se dé voz, a que no se haga invisible este tipo de problemáticas? Sí, igual la película no tiene nada que ver con eso, digamos. O sea, la película es una mujer que se va porque quiere, ¿no? Aquí más bien sería como tu visión de directora. ¿Cómo? Como tu visión de cineasta con un tipo de problema tan grave que vivimos en México. Ah, ok. Sí. Bueno, sí, no, digo, hay un problema que viven en México y que vivimos en Argentina. No, un poco porque a mí me parece interesante que digamos que muchas veces se le exige al cine, por eso también a mí me interesa hablar como el cine, la relación que tiene el cine con las causas, ¿no? Cómo manifestar o cómo visibilizar
Y yo siento que el cine muchas veces falla en ese intento de visibilizar, porque termina generando un espectáculo de algo que no es un espectáculo, que es una realidad, que es una dificultad. Entonces a mí me parece que esas cosas se enfrentan más en la calle, ¿no? Como en la protesta, en el cambiar las cosas desde otros lugares. Y sí me parece importante que las mujeres tengamos el espacio para, no sé, hacer películas, escribir nuestra propia literatura y hacer nuestras propias cosas sin pedir permiso, porque esa es una forma también, aunque las películas, no sé, no hablen directamente de problemáticas puntuales, que haya mujeres al mando de, o a la cabeza de, o llevando a cabo, o que haya mucha presencia de mujeres haciendo películas, me parece que incluso en términos de posibilidades de cambio del mundo a lo que se viene, está buenísimo. O sea, yo me volví cineasta gracias a que también estuvo, no sé, Agnès Varda fue cineasta y se animó en un momento donde eran casi todos, la Nouvelle Vague eran todos hombres y ella estaba ahí merodeando, hizo sus películas sin pedir permiso a nadie. Me parece que esa es una forma de enfrentar como un problema de fuerzas de poder, de posibilidad de tener una voz propia, de visibilizar. Me parece que esas son como desde mi disciplina, me parece que esas son maneras también como de enfrentar esos problemas, de manera muy indirecta, pero lo son. No, de verdad, yo estoy muy conmovido, impresionado. Te agradezco muchísimo la oportunidad de estas palabras. Obviamente, yo sé que tienes los tiempos muy complicados, pero el que estés con nosotros habla mucho de tu gran valor como cineasta y como persona. Te agradecemos muchísimo que estés en la cartelera de Apuntes de Cine. Y enhorabuena por estos éxitos que están viniendo y esta gira ya internacional. Y por supuesto, aquí a inicios de verano, aquí en México, con mucho gusto, créanme que tendremos esta gran película de Laura Citarella. Nos vemos en México. Un abrazo a todos, continuamos.